Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de eSports Professional, segundo de esta edición del verano, donde tenemos mucho que comentar acerca de un informe de Stream Hatchet que es francamente interesante. Vamos a hablar de audiencias, vamos a hablar de qué está pasando con el tema del streaming, vamos a hablar de qué está ocurriendo con las audiencias de los eSports, vamos a ver qué plataformas son las dominantes en el tema del streaming y ojo que puede que haya algún gigante que se empiece a tambalear, vamos a ver qué videojuegos son los más importantes, qué nuevos videojuegos son los que más lo han roto a nivel de streaming. Por supuesto, si hablamos de streaming, pues vamos a ver y vamos a hablar de los streamers, tanto masculinos como femeninos, más importantes que más horas de visionado generan. Así que bueno, si os interesa todo este mundo del streaming, de las audiencias, de la creación de contenido, etcétera, etcétera, pues os invito a que durante los próximos minutos os quedéis con nosotros y que comentemos este informe de Stream Hatchet, que tengo que decir, y ya entramos en materia directamente, que es un informe, como decía, tremendamente interesante y que de verdad que hay que dar las gracias a Stream Hatchet por esta tipología de informes porque la verdad es que nos permiten revelar un montón de cosas soportadas con datos, en ocasiones cosas que parecían muy claras, pero que, repito, las referencias con esos datos y en ocasiones a desmentir ciertas sensaciones de esto no va bien o esto no es así y demás, y luego te das cuenta viendo los datos de que efectivamente estabas equivocado y de que no era así, ¿vale? Así que bueno, como digo, vamos a comenzar. Para ello voy a compartir pantalla y vamos allá con el informe, que es francamente chulo. Lo tenéis para, si queréis este informe después, descargarlo de la página web de Stream Hatchet, solamente tenéis que ir a su página web, les dejáis el correo y ellos os mandan el informe, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá. Estoy un poco con la nariz tomada, disculpadme, es lo que tiene el aire acondicionado en estas fechas. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Venga, vamos para allá. Lo primero, sobre todo, vamos a hablar primero del streaming en general, ¿vale? Aquí hay un tema que es bastante importante. Yo llevo diciendo durante el último año aproximadamente que hay que entender un poco cómo está funcionando el mundo del entretenimiento. El entretenimiento, como os vengo diciendo desde hace mucho tiempo ya, está absolutamente masificado, está descontrolado. Hay un desborde, por decirlo de alguna manera, de los modelos de negocio alrededor del entretenimiento. ¿Por qué? Pues porque cada vez la oferta es más amplia y el tiempo para consumirlo más corto. Con lo cual, pues, ¿qué ocurre? Pues que existe un poco esa sensación de que el streaming estaba bajando en el sentido de que, oye, es verdad que cuando nos metieron en la pandemia, de lo poquito que podía hacer en casa, aparte de ver Netflix, etcétera, etcétera, era ver temas de streaming y sports, gente en el Just Chatting, etcétera, etcétera. Pero ahora con la apertura y con lo que ha ocurrido después de la pandemia y con el resto de las opciones de entretenimiento, habiendo aprendido de esa situación y dando más contenido y dando más opciones, pues es evidente que la atención del público se dispersa, ¿de acuerdo? De hecho, si veis un poquito, lo que estaba diciendo el informe es que efectivamente es un informe de Q2 de 2024, ¿de acuerdo? Lo que está diciendo comparando con los Q2 de otros años anteriores es que efectivamente pues en el 20 y en el 21 hubo un boom, en el 20 sobre todo, fijaros, creció un 111% el tema del streaming. En 2021 menos, pero se mantuvo y ya es en 2021 y 2020, perdón, en 2022 y 2023 cuando evidentemente por tendencias eso tiene que bajar porque, repito, es cuando el resto de opciones de entretenimiento se ponen en marcha, vuelven a funcionar y vuelve a haber una oferta mucho más amplia que nos permite pasar todo nuestro tiempo haciendo una única actividad de ocio, ¿vale? Pero ¿qué es lo bueno? Pues que en este 2024 hemos vuelto a crecer. Y lo bueno, fijaros, es que estamos hablando de que cuando decrece la industria del streaming, literalmente se queda digamos, en una línea que roza el doble o un poco más del doble de lo que había prepandemia. Es decir, ¿era evidente que el suflé después de la pandemia iba a bajar? Sí. La gran pregunta, o yo creo que esto no sorprende a nadie, lo que te tenías que preguntar no era si iba a bajar, lo que te tenías que preguntar era si va a bajar a niveles prepandemia, con lo cual está clarísimo que salvo una situación muy excepcional, esta es la atención que la gente le presta al streaming, o va a bajar porque tiene que bajar, pero va a conseguir unos niveles mucho más amplios de los que tenía antes como una tendencia nueva de entretenimiento. Y lo que te están diciendo los datos es, hey, bajó al 7,7% en 2023, perdón, al 7,7 billones en 2023. Esos son, como digo, el doble de lo que tenía en 2020, en 2019. Por lo tanto, a pesar de la bajada obvia que iba a haber, porque ya hay otras opciones y en su momento solamente había una, ahora mismo la gente digamos que la industria del streaming se ha beneficiado en el que ha tenido la oportunidad de tener una ventana de conocimiento de cara a la gente y esa ventana de conocimiento la ha aprovechado para aumentar el tipo de gente que se ha enganchado y que después de la pandemia sigue queriendo y sigue consumiendo el tema del streaming porque lo ha probado, quizás a lo mejor porque no tenía otro mecanismo de ocio, pero no le ha disgustado, todo lo contrario.
le ha gustado y se queda, ¿vale? Y eso, como digo, se ve potenciado porque en 2024 incluso vuelve a crecer un poco. Es decir, cuando las aguas un poco ya se asientan del todo, pues está clarísimo que el streaming es una opción de entretenimiento tremendamente brutal a día de hoy, comparativamente hablando, pues con el cine, no sé, otras opciones de entretenimiento que podáis pensar. Música mucho tiene que ver con el tema de videojuegos porque gran parte del streaming tiene que ver con videojuegos, como vamos a ver ahora. Así que bueno, es una noticia tremendamente positiva que indica que hay una industria detrás muy importante sobre la que se puede trabajar y sobre la que se puede hacer negocio, que es para lo que estamos aquí, para formar en eSports profesional a gente a que haga negocio en este sector de entretenimiento, ¿no? Eso en cuanto a lo que es el tema de, digamos, las audiencias en general en el tema del streaming, ¿vale? Vayamos ahora a lo que es la parte exclusivamente de los eSports, ¿vale? A ver, como estáis viendo, los eSports en 2024 decrecen, perdón, decrecen un 1%, siendo realistas. Ahora, siendo honestos, esto no significa absolutamente nada. Es decir, oye, pues un año puede haber un poquito más de interacción, otro año puede haber un poquito menos. Reconozcamos que no crecemos a los límites o a los dígitos que crecíamos en el 17, 18, 19. Evidentemente no es tan sencillo. Cuando vienes de la nada es muy sencillo crecer. Cuando ya tienes un background detrás y un backtracking detrás y un track record detrás, es mucho más difícil crecer. Pero vuelvo un poco a la misma filosofía que he dicho del streaming en general. Fijaros que, aunque hemos perdido un 1% con respecto a Q2 del año pasado, estamos en 654 millones. Eso es más del doble de la gente que veía eSports antes de la pandemia. Con lo cual, misma conclusión que en el dato anterior. Los eSports han sabido aprovechar su oportunidad a nivel de audiencias para que durante la pandemia hayan atraído a un tipo de gente que se ha visto, digamos, o ha accedido a la parte de los eSports porque no le quedaba otra, pero se ha quedado porque realmente le gusta, ¿no? Es la típica frase esta de vine porque no tenía nada más, pero me quedo porque me interesa y me has emocionado y me gustas, ¿vale? Y entonces, ¿esto qué es lo importante? Esto lo que te quiere decir es que, como ya he dicho muchas veces, la industria de los eSports sigue teniendo fans, sigue teniendo gente que la sigue generando interés. Y si sigue generando interés, significa que sigue habiendo negocio. Otra cosa diferente es que a nivel interno de modelos de negocio, los clubs que a lo mejor estaban muy bollantes ahora estén menos, los tournament operators que estaban muy bien ahora estén menos, porque hay una redefinición del modelo de negocio y literalmente, pues, no para todos su forma de actuar y su modelo de negocio continúa siendo válido. Entonces, hay que, como digo siempre, hay que dar un paso para adelante, perdón, un paso para atrás para dar dos pasos adelante y reestructurar ese modelo de negocio. Pero lo haces porque tienes unas cifras como esta que os estoy diciendo que soportan el que haya un interés en reestructurar ese modelo de negocio. Si tú esto lo hicieses porque las cifras de audiencia y el interés está cayendo en los eSports, pues literalmente el tipo de reestructuración que tienes que hacer o es cerrar o es hacer otro, pero no con vistas a un crecimiento, que es lo que estamos viendo en la parte de los eSports, ¿no? Y de hecho, esto también lo he comentado en otros podcasts, en eSports Bureau y demás, es exactamente lo mismo que ocurre con la industria del videojuego. ¿La industria del videojuego crece? Sí. Oye, pero ¿no está habiendo despidos en las compañías? Claro, efectivamente, pues porque lo que digo, se está readaptando, porque ahora es más difícil conseguir vender 10 millones para que un juego funcione y antes tenías que vender 5 para que fuese rentable, ahora tienes que vender 6 y resulta que te quedas en 4. ¿Son malas cifras? Para nada, en absoluto. ¿Quién pillase 4 millones de usuarios, por ejemplo, en un videojuego online? Lo que ocurre es que crecen los costes, crece todo y es más difícil aglutinar usuarios con tanta opción de entretenimiento. Con lo cual, misma conclusión. ¿El streaming, el gaming y los eSports funcionan y son un área de negocio más que interesante? Evidentísimamente la respuesta es sí. Necesitamos, uno, con la crisis económica que está cayendo, dos, con el overbooking que hay de ofertas de entretenimiento, tres, con algunos modelos de negocio que se han mostrado no demasiado sostenibles a nivel de compañías. ¿Necesitamos una redefinición dentro del sector? Pues también. Pero una cosa no quita la otra. Es decir, que cuando alguien nos diga los eSports están muertos, no, o sea, no pueden estar muertos cuando están con unas cifras de 654 millones de espectadores, o de horas de visionado, perdón, generadas, mejor dicho. Estamos en cifras el doble de la pandemia, a pesar de haber vuelto a la normalidad, los eSports se mantienen en las cifras de la pandemia, entonces que no os cuenten milongas, ¿de acuerdo? Por eso les decía que estos informes son muy importantes, porque
si tú ves la actualidad del día a día de las compañías, pues dices, oye, pues es verdad, pues la cosa está muy chunga, están despidiendo a gente, etcétera, etcétera. Pero luego los datos te demuestran otras cosas. O más que demostrarte otras cosas, te clarifican qué es lo que sí, qué es lo que no. Sí, las compañías tienen problemas para generar el mismo número de usuarios, para mantenerse y demás. Pero no porque la industria no sea interesante, sino porque los modelos que tienes que aplicar tienen que cambiar. Ha llegado otra época. Hay nuevas circunstancias de mercado, hay nuevos players, hay más competencia, hay otras opciones de entretenimiento, tienes que cambiar, literalmente, ¿vale? Bien, sigamos porque si no voy a tirarme con el informe 20 años, ¿vale? Tampoco era la idea. Vale, vamos a otro punto que es, ostras, absolutamente interesante, ¿vale? Evidentemente ya sabemos que si hablamos de plataformas de streaming, bueno, pues Twitch es el rey. Pero, ojo, porque mirad que yo sigo estos informes desde hace muchísimo tiempo, pues bueno, desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2016-17. Sí que es verdad que has visto plataformas de streaming que dices, bueno, ha surgido esta ahora, luego ha surgido esta otra y demás, y siempre eran todas como, ¿pero esto va a llegar a ser el Twitch Killer? Pues no, evidentemente es muy difícil ser el Twitch Killer y siempre estábamos pensando que a nivel de streaming en directo, repito, streaming en directo, que no vídeo bajo demanda, pues que Twitch no tenía rival, ¿no? Pero, si os dais cuenta, una de las frases claves que revela este informe es que, comparativamente hablando con el Q2 de 2023, Twitch se ha dejado un 10% de la cuota de mercado. Es decir, Twitch estaba en un 70% y ahora está en un 60%, ¿vale? A ver, es cierto que el resto de las plataformas crecen muy lentamente y que lo que pierde Twitch lo ganan otras plataformas, pero como digo, de forma muy desagregada, ¿no? Un porcentaje YouTube, no sé cuántos porcentajes entre, pues eso, lo que veis ahí, Kik, otras, Africa TV, etcétera, etcétera. Todas, el resto todas crecen, ¿vale? Ahora bien, lo que es significativo aquí es, uno, que yo me acuerdo que hace no mucho, a lo mejor os estoy hablando de hace 3 4 años, estábamos hablando de que Twitch era el 80% de la cuota de mercado. Entonces dirás, ostras, si Twitch tiene el 60% y la segunda es YouTube que tiene un 23%, escúchame, ya me pusiesen a mí esta situación de mercado, ¿no? Correcto, efectivamente sigue teniendo un dominio absoluto, no se puede negar. Pero tampoco se puede negar que en 4 años ha perdido un 20% de la cuota de mercado, ¿vale? Eso es muchísimo porcentaje, eso es muchísimo dinero de una industria que, como estáis viendo, cada vez acapara más atención, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, hay muchas polémicas alrededor de Twitch en cuanto a su modelo de negocio, en cuanto a cómo trata a los creadores de contenido, en cuanto a las políticas que está siguiendo en referencia a determinados aspectos, etcétera, etcétera. El caso es que ahí está y es un dato que a mí me parece interesante y bastante relevante, sobre todo porque, aunque como digo, lo que pierde se disgrega entre muchas otras plataformas, quien más aprovecha eso es YouTube. Que si os dais cuenta, YouTube, para el que no lo esté leyendo con claridad, y me lo pongo también aquí, ha crecido de un 17 a un 23% en un año. Es decir, crecer un 6% en un año es muchísimo. Estás hablando de YouTube, estás hablando de una compañía que tiene, Apple tiene para aguantar ahí siglos y siglos. Otras plataformas como un Kik, como, no sé, Africa TV, esta de CHZZK, que es la que sustituye en Corea a Twitch por haberse ido de Corea, por los aranceles, etcétera, etcétera, pues tienen más complicado crecer y vamos a ver si se mantienen, ¿no? Pero evidentemente YouTube es un rival, es un competidor que sabes que va a estar ahí siempre, ¿vale? Está plenamente consolidado. Es más, si hablásemos de... Eso es lo que estamos hablando, es de cuota de mercado, pero os puedo decir que quizás con una cuota de mercado prácticamente menos de la mitad, YouTube puede llegar a facturar, hablo de facturación ahora, no de cuota de mercado, lo mismo o casi lo mismo que Twitch a nivel de publicidad, etcétera, etcétera, porque lo tiene mucho mejor implementado y muchos años más de experiencia he dicho Apple antes, perdonadme, en Google, ¿vale? Entonces, ostras, para mí, si fuese Twitch, empezaría a mirármelo mucho, porque sí, estoy en una posición predominante, pero si sigo tomando determinadas acciones, esa posición empieza a correr peligro. Y sobre todo no creo que a los directivos de Twitch les guste que en 4 años hayan perdido un 20% de cuota de mercado. Repito, no es para a lo mejor alarmarse y, ¿sabes? Y empezar a hacer cambios sin ton ni son, injustificados y sin pensarlos, pero yo empezaría a tomar ciertas medidas, ¿vale? De todas formas, a mí, a nivel de industria, me parece un dato muy interesante y quiero ver cómo reacciona Twitch, qué es lo que va a hacer y qué es capaz de hacer Amazon al respecto, ¿vale? Y quiero ver también qué hace YouTube, porque yo creo que YouTube todavía no ha empezado a ser lo agresiva que es. Tened en cuenta que YouTube al final tiene un modelo, que es su gran modelo, que es el vídeo bajo demanda, ¿vale? Entonces, lo que no va a hacer es perder la cabeza cuando encima ya tiene un 23,4% de cuota de live streaming.
no va a perder la cabeza. Como se dice en España, no vas a desvestir un santo para vestir a otro. O sea, no me voy a cargar mi modelo de vídeo bajo demanda cuando encima soy el segundo en el tema de live streaming y con un 23,4% creciendo solo, porque realmente yo creo que lo que crece es porque lo pierde Twitch. Si YouTube fuese activo en el sentido de ganar cuota de mercado de live streaming, en el sentido de hacer una promoción, un marketing agresivo y demás, ojo, cuidado a Twitch porque no digo que desaparezca el mapa, pero sufriría bastante, ¿vale? Venga, vamos con más cosas que se han visto. Bueno, aquí tenéis también pues de esas horas vistas, ¿de acuerdo? Comparado con 2023, bueno, ya un desglose más en profundidad de las plataformas. Pues como veis, pues Twitch la primera, YouTube la segunda, Kick la tercera, Africa TV, si no recuerdo mal, es la... Si no me salen mal los estos, es la tercera. África, CHZZK. Ojo, yo aquí, por ejemplo, si tengo que destacar, porque ya luego te pierdes en el barrunto de tanta plataforma. Yo aquí, si tuviese que destacar cosas, destacaría el crecimiento de Steam, que lo hemos comentado en algún vídeo, en algún podcast de eSports Bureau. Ojo, cuidado a Steam, que vuelvo a lo mismo. Steam es como el caso de YouTube. Steam no tiene necesidad de hacer live streaming. Steam o Valve ya genera un montón de dinero, no se va a volver loca. Pero si encima genera o crece un 0,5% y está la sexta plataforma, me parece un logro total, porque no es un negocio el de Steam, ¿vale? Y aún así, sexta plataforma. Es verdad que lo tiene todo porque tiene los juegos, que es lo más importante, ¿vale? Y luego, sobre todo, lo que más me alucina, que, perdonadme, que tengo otra pantalla delante y no la veo, es lo de Facebook Live, que yo ya no sé ni a cuánto se ha ido. O sea, Facebook Live está muerto. O sea, muerto, quizás hace unos años estaba muerto, pero ahora está muerto y enterrado. O sea, ahora ya está enterradísimo, ¿vale? Es increíble lo de Facebook Live, cómo ha caído y cómo se ha dejado sorprender por otras compañías. Pensad lo que estábamos diciendo de Twitch con lo que se decía hace 10 años u 8 años de Facebook. Era como, ¡buah! Facebook, pues esto es un gigante, esto es intratable, esto no hay Dios que lo cuelgue. Y fijaros ahora cómo está. A nivel de red social puramente dicho, yo no sé cómo estará. No creo que esté como en sus tiempos mozos. Pero es que a nivel de lo que han creado de live streaming está absolutamente muerto, ¿vale? Y estamos hablando de Facebook, ¿vale? O sea que cuidadito. Pero bueno. Nada, esto es Rumble, que es una nueva plataforma. Os dejo que lo veáis, que también tiene mucho que ver con el tema de política, cómo se analiza por temporadas. Esto yo creo que ya es, bueno, más profundo, ¿vale? Me interesa que nos vayamos, por supuesto, al tema de videojuegos, ¿vale? ¿Cuáles son los videojuegos más vistos por horas de visionado de 2024, ¿vale? Bueno, aquí hay cosas que son para alucinar, ¿vale? Lo de Grand Theft Auto 5, aunque haya perdido un 13% de audiencia, me parece espectacular que tenga 510 millones de horas de visualización en el Q2 de 2024. O sea, es una auténtica locura. Es que es incomprensible lo de este juego, ¿vale? Si nos vamos a la parte, digamos, que más nos interesa, destacar sobre todo pues que Counter ha perdido un 28% y que League of Legends ha perdido un 17%, ¿vale? Esto es lo que yo os decía que te da la sensación. Es decir, tú ves las retransmisiones de League of Legends y de Counter, de competiciones oficiales. Luego te vas a ver las cifras de audiencia y dices, ostras, el sector de los eSports está menguando, porque ya no son las audiencias de antes. No, señor, acabamos de ver de que las audiencias son incluso mejores. Son algunos títulos y algunos modelos de negocio de algunas compañías los que empiezan a dar síntomas de flaqueza, que también tiene su lógica, ¿eh? Pensad que estamos hablando de Counter-Strike, que a pesar de que hay ahora mismo la segunda parte lanzada hace año y pico, y de League of Legends, estamos hablando de juegos de más de 10 años. En algún momento, el público se tiene que empezar a cansar, ¿vale? O mucho te tienes que renovar si quieres mantener eso durante décadas, ¿de acuerdo? Valorant, como no estaba hace un año y demás, o estaba por ahí, se queda más o menos igual. Dota 2, crece un 4%, pero aquí lo importante a nivel de streaming es que veáis que entran nuevas tipologías de juego. Por ejemplo, Minecraft crece un montón, un 10%, está creciendo continuamente. Lo de Minecraft es un fenómeno espectacular. Lo de Mobile Legends Bang Bang, MLBB, otra cosa espectacular, crece un 27%. Aquí, sobre todo, muy importante, aviso para coreanos, ¿vale? Esto crece mucho porque en esa parte asiática del planeta funciona muy bien. Y luego, pues, otro juego que es el del Ring, que yo personalmente tengo que decir que es un juego que me gusta. Algunos me mataréis aquí por lo que voy a decir, pero que tampoco me parece el nuevo advenimiento de los videojuegos, ni muchísimo menos, ¿vale? Es un juego que está bien, que mola el tema de dificultad, que evidentemente tiene unos valores de diseño, etcétera, etcétera, espectaculares, pero a mí que genere que crezca un 331% y genere
161 millones de horas de visionado, creo clarísimamente que es debido al tema de los streamers, que es de lo que vamos a hablar ahora. Es decir, aquí influye mucho no solamente el juego en sí mismo, sino lo que, sino digamos la estrategia que tú como compañía, como publisher, estés siguiendo. Por ejemplo, pues Valve con Dota 2 y Riot con League of Legends, evidentemente tiran de su parte de eSports, pero no es una parte nueva, es una parte que ya lleva muchos años, que depende mucho de los equipos y demás. ¿Qué ocurre con Elden Ring y con otros títulos similares? Que ahora veremos a ver los nuevos lanzamientos del año. Que para poder funcionar le han metido un montón de dinero en tema de marketing con el tema de los streamers. Y evidentemente cuando metes a streamers detrás, pues las cifras te empiezan a subir un montón. Es para lo que funcionan y para lo que valen los streamers, que se me entiende lo que quiero decir, ¿vale? Valen para muchas más cosas, pero quiero decir que es la gracia. Y por eso contratas a los streamers, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también depende mucho, como digo, de en qué momento se encuentra la compañía, el videojuego, para querer promocionarlo más o menos. Pero bueno, ahí están los datos. Y de hecho, que esto es lo interesante, si nos vamos a lo que son los juegos lanzados durante 2024, cómo han funcionado a nivel de streaming en sus primeros 30 días, en el primer mes, pues veréis que lo que más funciona es el Elden Ring, evidentemente, por eso tenía el crecimiento del 331%. Luego tenemos Destiny 2, Wuthering Waves, que es un juego de estos de anime, un gacha, lo que se conoce normalmente como un gacha, y que ha salido hace bien poquito, o sea que esté el tercero con el poco tiempo que lleva en el mercado, muy interesante. El X Defiant pasa exactamente lo mismo. Es el cuarto y lleva nada, muy poquito tiempo. Y luego hay algunos otros, pues no sé, el Uber Rising, que salió de Early Access, el Hades 2, buen juego, etcétera, etcétera. Pero bueno, es un poco para que veáis la comparativa de la primera semana y los primeros 30 días, ¿vale? Y cómo han crecido en general. Otro punto que es tremendamente importante, si nos vamos a hablar de videojuegos, es el tema de los géneros. Esto ya lo hablé, pues no sé si fue en un anterior podcast aquí en eSports Professional o si fue en eSports Bureau. Lo que estamos viendo es que evidentísimamente los first person shooters dominan mucho, es la tipología de juego más importante. No en vano, no sé si aquí, a ver, aquí habla de first person shooter, yo te diría de shooter, bueno, luego habla de shooter en general, sí que hace la distinción entre primera persona y shooter en general, ¿vale? Bueno, pues se mantienen, solamente pierden un 4%. Evidentemente el contenido no gaming, como puede ser pues el Just Chatting, pues también es una parte extremadamente importante, gente haciendo directos de todas las cosas. Muy extraño, o muy más que extraño, a lo mejor es porque no hay títulos de esa temática en este periodo, pero sí que sorprende que los juegos de acción-aventura decrezcan un 24% en lo que comparativa con Q2 del año pasado. Los MOBA crecen un poquito, crecen mucho los de Action. Claro, es que aquí al final hablar de Action Adventure y Action habría que ver qué juegos son y dónde los encuadras realmente, ¿vale? Yo aquí quizás no miraría tanto eso, porque al final es como... La distinción es un poco rara en algunos géneros. Miraría a nivel un poco más macroscópico, ¿no? Es, ¿qué le mola a la gente? Los shooters, está clarísimo. Oye, crece un poquito el tema de los juegos de rol, baja un poquito el tema de los Battle Royale, que ya está la gente un poco hasta las narices, pero bueno, crece mucho el tema del driving, o sea, de conducción, ¿vale? Con lo cual esto es una noticia muy interesante para el tema del sim racing, y yo personalmente he hecho bastante en falta el tema de los fighting games. Pensad que venimos de un 2023 en el que se lanzaron Street Fighter 6, que yo creo que andó por el Q2, y Tekken, no, perdón, y Mortal Kombat 1, y luego hemos tenido a principios de año un lanzamiento como es el de Tekken 8. Me extraña un poco que ahí no esté metido, disculpad, que no esté metido el tema de los juegos de lucha. Es verdad, por ejemplo, que esto habla hasta el Q2, hasta junio. No está evidentemente aquí considerado lo que ha sido el Evo, que acaba de suceder ahora en julio y que ha sido uno de los, creo que el Evo más seguido de los últimos, no sé si 10 años o de la historia, juraría, no me acuerdo ahora mismo, pero vamos, si no es de la historia, es tranquilamente los últimos 10 años. Yo creo que hay un repunte del género de los juegos de lucha como tal y me extraña que no verlo aquí. Pero bueno, veremos a ver un poco si hay otros informes del Q3 y demás, qué es lo que pasa ahí. De hecho, el ver el informe del Q3 también va a ser interesante para lo que vamos a hablar ahora, que es para el tema de los streamers, ¿vale? El tema de los streamers, a ver, el Gauls, que sabéis que es este chico brasileño, ha perdido el primer puesto, pero también es verdad que hay un tema estacional, podríamos decir, porque Casey Nat ha hecho unos directos de Elden Ring precisamente y de Red Dead Redemption 2 que al final ha aumentado mucho el número de horas de visionado, pero porque ha aumentado muchísimo el número de horas de streaming. Es decir, si comparamos el número de horas de streaming de Casey Nat y de Gauls, pues igual lo triplica o lo cuadriplica. Por lo tanto, a la que tengas una cierta base de seguidores también vas a generar más horas de visionado, que es, como digo, el dato que está dando Stream Hatchet. Yo por eso, personalmente,
más que el número de horas de visionado, que me parece guay, que hablamos de millones y mola mucho hablar de millones, me gusta hablar más de media de espectadores porque eso equipara. La media de espectadores me da igual que hayas hecho 20 horas de emisión y que yo haya hecho 10. Al final es una media, lo compensa, ¿de acuerdo? Pero bueno, y aquí sobre todo si hay que destacar algo es, como decía antes, que es un informe de Q2, es decir, Ibai sigue en el cuarto puesto, pero evidentemente no está contemplado el tema de la velada del año 4. Fijaros que estamos hablando de 23.8, 22.9, Ibai 20.1, quizás, ¿vale? A lo mejor en un Q3 se pueda poner como número 2, ¿de acuerdo? Incluso, fijaos lo que os digo, podría llegar a ser un número 1 porque si Keisenat en el Q3 no mantiene esos streams de duraciones infinitas, muy probablemente baje, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, más o menos no hay nada raro, es decir, sabemos todos cuáles son los streamers top. Bueno, pues quien pueda contratarlos, que lo intente, ¿no? Y luego también hace una división a nivel de streamers femeninas, ¿vale? Bueno, pues ha pasado un poquito más o menos lo mismo, que Mira le ha quitado o le ha arrebatado entre comillas el trono a Moranz. Tiene mucho valor el tema de que Valkyria esté ahí trabajando en YouTube y no en Twitch, y el resto pues más o menos permanecen igual. Aquí pues no tenemos ninguna española que esté entre los top, ¿vale? Y luego incluso han hecho un tema de VTubers que aquí sí que os digo, ya me pierdo, ¿vale? Es decir, no es algo que siga muy activamente, con lo cual no os puedo dar mucha información, salvo la que os puede poner Stream Hatchet en el informe, ¿vale? Pero bueno, se ve también que son cifras, el tema de los VTubers, cifras interesantes, ¿eh? Alcanzar 10.8, 10.5 millones de horas de visionado, ya las quisiera yo para nosotros, evidentemente. Así que bueno, como veis, es un informe bastante completito. Os recomiendo muchísimo, como decía, que si tenéis un hueco, le peguéis un vistazo. Y repito, es muy recomendable todo lo que venga de la mano de Stream Hatchet, y nos sentimos muy contentos de haber hecho un montón de cosas con ellos, de seguir haciéndolas y demás. Este informe demuestra pues que eso, que hacen las cosas muy bien, que tiene una profundidad de datos muy interesante y que sobre todo pues que si estáis a nivel de negocio, marcas, etcétera, revisad estos datos porque os van a ayudar mucho en lo que es la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Nada más por mi parte. Espero que os haya gustado este podcast. Pleno veranito, había que hacer un tema de audiencias ya que estamos con un informe de Q2 y desmentir y mostrar, más que demostrar, mostrar cómo se encuentra la industria en estos momentos, qué es lo que funciona, por dónde van los tiros, qué genera interés, qué no, etcétera. Así que nada, muchas gracias también por el acogimiento que tuvo el primer podcast, donde hablamos, si no lo habéis visto, os lo recomiendo porque hablamos de la eSports World Cup, de esos mundiales de eSports y de los juegos olímpicos de eSports, que no son tales, y lo desmentimos un poco en ese programa. Y también muchas gracias y recordaros que tenemos estos retos del verano. El primer reto del verano ya está en marcha, tenéis hasta mañana, viernes, para poder cumplimentarlo. Hay en juego 70 euros para compraros el videojuego que os dé la gana y 250 euros de descuento para nuestra próxima edición del Máster en Gestión de eSports. Si no sabéis de lo que estoy hablando, entrad en nuestro Discord, entrad en nuestras redes sociales, tenéis toda la información allí y podéis participar en ese reto que tiene que ver un poquito pues con esa temática que os he hablado de Juegos Olímpicos de eSports y del Mundial de eSports. Y oye, pues también podéis entrar en el canal de Discord, discutimos, hablamos, etcétera. ¿De acuerdo? Nada más, muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que viene, el próximo jueves, con un nuevo podcast de eSports Profesional. Un abrazo, hasta luego, chao.